En las urnas, con un resultado del 55.7% en contra, rechazaron el proyecto de la Constitución. Con un 44.3% a favor, los chilenos le vuelven a decir que no a este proyecto constitucional. Aquí tienes los resultados oficiales del plebiscito de salida. En contra 55.76 y a favor 44.24. El apruebo y el rechazo, recordemos que ya había sucedido en una ocasión pasada esta misma votación. Pero queremos saber cuáles son, primero, las repercusiones para el gobierno de Gabriel Boric y tratar de entender un poco el por qué los chilenos le vuelven a decir que no a este proyecto constitucional. Tenemos a Pablo Contreras, él es justamente constitucionalista, está en directo desde la capital de Chile, desde Santiago. Mucho gusto, Pablo, es un gusto tenerte aquí con nosotros a esta hora en estas pantallas. ¿Cómo te encuentras? Feliz lunes. Feliz lunes, muchas gracias por la invitación. Bueno, empecemos un poco a analizar para que los televidentes en América Latina entiendan un poco ¿por qué se vuelve a dar este resultado, no? ¿Por qué los chilenos le vuelven a decir que no a un nuevo proyecto constitucional? Es interesante porque parece que vivimos en una época de impugnación. Si uno lo revisa en el arco de tiempo, el primer plebiscito fue el rechazo a la Constitución de 1980, con un 78% a favor de crear una nueva Constitución. Pero ya en 2022 se rechaza la propuesta de la Convención Constitucional, una propuesta marcada por un eje progresista, y este año se vuelve a rechazar otra propuesta, una propuesta de corte más conservadora. Y entonces tenemos tres propuestas impugnadas por la ciudadanía, y eso, que es parte de los estudios que vamos a empezar a desarrollar, denota algo de cómo está funcionando el sistema político, cómo la ciudadanía se está viendo representada por sus autoridades y cómo se están logrando o no logrando los acuerdos para enfrentar las necesidades de la población. En esta serie de impugnaciones, lo que hay es un rechazo, digamos, a la falta de acuerdos transversales, de acuerdos que sean estructurales para realizar las decisiones que están esperando los chilenos en materia de seguridad, empleo, pensiones, vivienda, etc. Claro, pero hay algo que me cuesta, digamos, entender para analizar un poco lo que es el proyecto. El proyecto constitucional que en este momento actualmente rige a Chile viene de la época de la dictadura y Chile, digamos que ha tenido un giro hacia la izquierda y este proyecto no obedece un poco a lo que está experimentando la sociedad en temas de cambios a nivel ideológico. Bueno, efectivamente, su origen es siempre el pecado de origen, como le decimos acá, el pecado inicial. Sí, sí. Y un buen grupo de la población estima que es un texto ilegítimo, solo porque fue dictada durante la dictadura. Claro. Esta constitución ha tenido la mayor cantidad de reformas que ha tenido cualquier constitución en la historia de Chile, ¿ya? Han existido distintos momentos muy importantes de reforma. Después del plebiscito que derrotó a Pinochet, el año 89, un grupo de reformas, después otras reformas durante la década de los 90, pero el año 2005, un grupo importantísimo de reformas, donde se eliminó, por ejemplo, la figura del senador vitalicio, que era la que gozaba Augusto Pinochet en su momento. Y luego, a propósito del estallido social, se desarrollaron una serie de reformas bien relevantes que cambian bastante cómo funciona el sistema político en Chile. Una de ellas es, por ejemplo, que el quórum para reformar esta constitución, que antes era elevadísimo, 2/3 de los diputados y senadores en ejercicio en los capítulos más relevantes, pasó a ser de 4/7 de los diputados y senadores en ejercicio, es decir, un 57% del Congreso. Eso la convierte en una constitución más flexible. Y lo otro que se modificó, y que es muy relevante, es que Chile tenía una categoría especial de leyes, las denominadas leyes orgánicas constitucionales. Estas leyes regulaban materias desde las Fuerzas Armadas hasta el sistema electoral, hasta materias electorales o de concesiones mineras o derechos a aprovechamientos de agua, por mencionar algunos de los aspectos regulados por ella. Y este tipo de leyes tenían la particularidad de que se aprobaban por 4/7 de los diputados y senadores en ejercicio, es decir, un quórum supramayoritario. Eso también fue modificado y ahora tienen
un quórum de aprobación de mayoría absoluta de los diputados y senadores en ejercicio. Estas dos reformas son tremendamente relevantes porque se decía que la Constitución chilena tenía unos cerrojos, unos enclaves autoritarios, y estos eran parte de esos cerrojos. Y esos fueron desactivados a propósito de estos procesos constituyentes, cuando se veía la posibilidad del rechazo en la propuesta anterior, y eso hace que hoy día el sistema político quede más flexible, que no quede protegiendo necesariamente el andamiaje jurídico de la dictadura. Habrá que ver cómo eso permite que funcione y dé respuesta a las necesidades de la ciudadanía. Claro, sí me cuesta entender un poco el tema del quórum porque es bastante complejo. Es como quitarle ese blindaje que viene desde la época de la dictadura, ¿cierto? Efectivamente, o sea, uno de los grandes problemas que teníamos era que para poder modificar las leyes que habían sido aprobadas en la dictadura, Ujú. necesitabas el acuerdo político de Sí, sí, quienes apoyaron ese régimen, de claro. quienes apoyaron esas políticas públicas. Y por lo tanto era muy difícil. En algunos casos se lograba y sin embargo igual tenías que ir al Tribunal Constitucional que revisaba si esto estaba de acuerdo a la Constitución. Era un control preventivo que hasta el día de hoy se mantiene. Con esta rebaja de quórum pasamos a ser una democracia normal en este sentido, donde no hay leyes especiales, no, las leyes se aprueban por mayoría, y por lo tanto varias de las necesidades en materia educacional, de aguas, de concesiones mineras, podrían ser tramitadas con el quórum tradicional que hoy día tenemos para cualquier ley. Básicamente, Ya. la mayoría absoluta de diputados y senadores en ejercicio. Es un cambio menos vistoso, por así decirlo, pero que fue parte de este proceso. También se le puso límite a la reelección de autoridades, se le fijó una remuneración más baja a las autoridades. Esas son otras dimensiones de reformas constitucionales que acompañaron este proceso. Entonces, es cierto, después de dos plebiscitos, dos propuestas, pareciera que quedamos en nada, pero hubo una serie de otras reformas particulares que modificaron el texto actual vigente, que lo aleja bastante más de lo que era la constitución original de la dictadura. Bueno, ahora, después de, ya tenemos dos plebiscitos, en los dos ganó el no, ganó el desapruebo. ¿Qué viene ahora? Van a presentar quizás algunas reformas con temas específicos, por ejemplo, el tema de los indígenas, de los mapuches, el tema del aborto, que también era muy importante en el proyecto, la minería, aguas. ¿Van a presentar demás reformas? Esto está por verse. ¿Ah? Algunos personeros políticos están más o menos de acuerdo que existen ciertos problemas todavía de funcionamiento del sistema político chileno. Básicamente la fragmentación en el sistema de partidos y la dificultad para llegar a acuerdos es parte de los problemas que tenemos en el funcionamiento del Congreso. No son los únicos, por cierto. Eh, entonces, algunos estiman que sería razonable tomar lo que fue durante este proceso una propuesta que fue elaborada por expertos y expertas que tenía una serie de elementos notables para poder enfrentar el problema del sistema político. Entonces, algunos diputados, por ejemplo, han manifestado públicamente que debemos reformar la Constitución e incorporar esos elementos. Claro. Otros han estimado que este proceso tenía unas bases institucionales, es decir, unos principios que tenían que estar sí o sí en la Constitución, pero era solo por si se aprobaba la propuesta de nueva Constitución, y entonces esos principios ya no quedan en el articulado permanente. En esos principios estaba el Estado social, el reconocimiento de los pueblos indígenas, el reconocimiento de derechos sociales, y también habría por ahí una especie de consenso previo que podría ser incorporado a la Constitución. Sin embargo, hay que decir que la ciudadanía está un poquito cansada. Hemos llegado a un punto de fatiga constitucional Mm. y como han dicho algunos expertos, es el momento de tomar vacaciones constitucionales. Veremos en qué medida el sistema político podría acordar una agenda acotada de reformas constitucionales que resuelvan aspectos muy puntuales, pero en ningún caso dictar una nueva constitución. Totalmente, nos queda clarísima la información. Muchísimas gracias, Pablo Contreras, constitucionalista desde Santiago de Chile, hablando de lo que sucedió ayer. Resultado, le dijeron los chilenos no a este nuevo proyecto. Muchas gracias por estar con nosotros hoy.